Retailing University presenta Hoy vamos a ver el segmento de canales y utilizaremos dos frameworks, el Human Journey como reemplazo del Customer Journey y las 5 A's de Philip Kotler. Orquestación de valor con IA. Agenda de la sexta sesión de OBIA. 1. ¿Qué son los canales bajo el Business Model Canvas? 2. ¿Qué es el Human Journey como alternativa al Customer Journey? 3. ¿Qué son las 5 A's de Kotler? 4. Análisis con IA de los canales con Human Journey y las 5 A's de Kotler. Iniciamos la sesión aprendiendo conceptos de inteligencia artificial. Todo lo que hasta ahora hace la inteligencia artificial ya se hacía previamente. Ten esto siempre presente. Hoy vamos a abordar un concepto muy interesante. Prompt chaining es la capacidad de encadenar instrucciones para que la inteligencia artificial avance por etapas, en lugar de pedir todo en una sola orden. ¿Por qué es clave? Enseña a estructurar pensamiento, dividir problemas complejos y mejorar la calidad del resultado. Valor en OBIA ayuda a pasar de una petición improvisada a un proceso orquestado de generación de valor. Es una forma de trabajar con IA en la que, en vez de pedir una respuesta grande y confusa de una sola vez, divides el trabajo en una secuencia de prompts cortos y conectados, donde cada salida alimenta el siguiente paso. Primero defines el objetivo, luego pides análisis, después opciones, más tarde evaluación y al final una recomendación o entregable. En términos ejecutivos, funciona como una línea de producción del pensamiento. Reduce errores, mejora foco, eleva la calidad del resultado y permite auditar cómo se construyó la respuesta, lo que lo vuelve especialmente útil para estrategia, innovación, investigación, diseño de soluciones y toma de decisiones. En realidad, toda esta elegancia que tiene la explicación de prompt chaining es solo para subsanar las propias deficiencias de la inteligencia artificial. Si yo me remonto al pasado, los programas que procesaban las nóminas y los diferentes sistemas también particionaban las tareas por incapacidad de memoria, por incapacidad de cómputo y todas esas implicaciones que tenía la programación original. Hoy la IA vive exactamente los mismos problemas, pero ahora de una manera elegante nos invitan a hacer el prompt chaining para que podamos desmenuzarle los problemas poco a poco y pueda tener buenos resultados. Fíjense la ironía, nos invitan a hacer automatizaciones, pero es imposible automatizar la secuencia de estas tareas por la propia incapacidad de las inteligencias artificiales a las que hoy tenemos acceso. Ahora entramos en materia. Pasemos a revisar qué son los canales. Índice de temas. En esta sesión revisaremos 1. ¿Qué son los canales en el Business Model Canvas? 2. ¿Qué es el Human Journey? 3. ¿Qué son las 5 A's de Kotler? 4. Analicemos los canales con inteligencia artificial usando los frameworks de Human Journey y las 5 A's de Kotler. Esta vista del lienzo del modelo de negocios, Business Model Canvas,
nos permite reconocer las 9 perspectivas que propone originalmente su diseño. Tengo un comentario de que están escuchando. Yo aquí tengo mi monitor y sí me escucho. El Business Model Canvas es un modelo muy completo. De la misma manera que recargamos cada uno de los segmentos con frameworks, también decidí incluir un 10º segmento relacionado con los estándares, regulaciones y tecnologías habilitadoras del negocio. Canales. En este segmento se describe cómo una empresa se comunica y llega a sus clientes para entregarles la propuesta de valor. Canales son la arquitectura a través de la cual una empresa conecta su propuesta de valor con la vida real del cliente. Son los medios, puntos de contacto y mecanismos que permiten dar a conocer, acercar, entregar, cobrar, acompañar y sostener la relación con el mercado. En una visión ejecutiva, los canales son los vehículos estratégicos de influencia, experiencia y captura de valor. Un canal mal diseñado frena ventas, diluye la marca y eleva la fricción. Un canal bien orquestado acelera adopción, mejora la percepción del cliente y convierte la estrategia en tracción comercial. Un modelo de negocios, en Ovia lo complementamos con frameworks que permitan enfocar y profundizar su análisis y entendimiento. Para analizar los canales, decidí acompañar a este segmento con 2 frameworks. El primero es el Human Journey, la alternativa que complementa y supera las ideas del Customer Journey. Y el segundo son las 5 As de Kotler. ¿Qué es el Human Journey? Es una forma superior de entender la realidad de las personas, que permite observar, además de lo que compran, viven, hacen, piensan, sienten, esperan, toleran, comparan y recuerdan los consumidores inteligentes. En esta diferencia aparentemente sutil, se esconde una verdad de enorme trascendencia. Las empresas, además de competir por vender mejor, también lo hacen por ser más fáciles de entender, más simples de elegir, más confiables de experimentar y más memorables de volver a vivir. Pues en el Human Journey hacemos visible lo invisible. Y eso es parte del ejercicio. Además de tener buenos productos, debemos de tener una forma de interacción que nos permita a todos ser encantados, cautivados y tener ese recuerdo memorable de ese touch point, de ese punto de contacto y de esa forma con la cual venimos interactuando. Y bueno, tradicionalmente se habla de embudos y se habla de procesos lineales. Sin embargo, esas son solo ilusiones. La lógica de una empresa es totalmente diferente a la lógica de una persona. Muchas veces diseñamos pensando en las compañías y olvidándonos de la experiencia del cliente. Y lo que hemos descubierto es que las personas, en vez de seguir procesos, lo que están buscando es resolver su vida, sus deseos, sus requerimientos, sus problemas y todas esas cosas que le van a ayudar a vivir, estar y ser mejor. Y entonces
el recorrido es un sistema de toma de decisiones influido por múltiples circunstancias. La primera es una urgencia, emociones y el contexto. Nosotros vamos a descubrir que dependiendo de estas situaciones, nuestras decisiones podrán ser diferentes, más rápidas o más lentas, por conveniencia o por economía. Y aquí vamos a ver las tres etapas. Un lugar cada escondido en la penumbra, como está el embudo, la lógica de la empresa y cómo pensamos en atraer y convertir. Es el modelo antiguo. Después aparece el Customer Journey, la lógica del comprador. Pensamos en comprar y usar, pero la nueva generación piensa en el Human Journey, la lógica de la vida, donde aquí sentimos, dudamos y resolvemos. Nosotros estamos subiendo de nivel y la única forma es convertir las experiencias en humanas y olvidarnos de esa estructura del pasado. Y bueno, uno de los grandes dolores que tenemos es la fricción. Es el impuesto oculto que paga cada quien por esperar una solución o por tener que aguantar una situación para poder tener una solución a la realidad que tengo presente. Con frecuencia, las organizaciones resuelven todo casi perfecto cuando te quieren vender o te quieren enrolar en un proceso. Pero cuando tú quieres cancelar o quieres hacer alguna acción de control, eres ignorado, estás en una fricción, viviendo vacíos, donde consumes tiempo, energía, vives incertidumbre y hay un costo invisible de un recorrido mal diseñado. Al principio, ¿se recuerdan que hablé de latencia? Pues es exactamente esto. Cuando yo tengo una tarjeta de crédito donde me hacen cargos en el instante, pero mis pagos se tardan hasta 72 horas en reconocer, estoy hablando exactamente de esto. Y esta asimetría provoca angustias, incertidumbres y también nos mete en dificultades. Y entonces, la experiencia tiene que estar en un equilibrio con la rentabilidad. La experiencia superior dista de ser un lujo, es algo que merecemos. Es la economía del esfuerzo, donde convierte más, retienes mejor y reduce drásticamente el costo de servir. Muchas veces este propio impuesto que pagamos con el tiempo genera muchas complicaciones dentro de las organizaciones por crear procesos con asimetría. Y en esto que hablamos de evolucionar del Customer Journey al Human Journey, pues podemos descubrir que pues fácilmente olvidamos los procesos, solo nos recordamos cómo nos han hecho sentir. Y entonces la memoria emocional de los picos y el final del recorrido decide el futuro de la relación, decide si regreso, decide si vuelvo a comprar, decido si los puedo recomendar y me convierto en un fan que ayudo a la promoción y la difusión de los productos y servicios que estoy adquiriendo. Y fíjense cómo cambia esta dimensión. Y aquí la confianza se gana gotas, es transacción por transacción. Pero basta que una vez me falles y se pierde en litros esa confianza. La experiencia se decide en los momentos de mayor vulnerabilidad humana. Y entonces cuando me haces esperar o me estás dando largas o simplemente me ignoras y me enredas en un proceso donde cuando yo llamo por teléfono sistemáticamente me haces perder 3 o 4 minutos diciéndome
nuestro menú ha cambiado. Y me pasan una serie de minutos diciéndome una serie de letanías como el aviso de privacidad y no sé cuántas cosas más. Por eso es que cuando yo hablo de automatizar o tomar cartas en el asunto, en el modelo de atención y servicio, hablo de que debemos de tener siempre simetría. Si me vendiste y me contrataste como cliente físicamente, debo de ser atendido físicamente en el resto de las operaciones, incluyendo cancelar mi producto o servicios a los cuales estoy siendo atendido. Y con esta idea, lo que descubrimos es que hay una fragmentación interna que se convierte en una fricción interna. Con frecuencia nos van a decir, es que ese fue un problema de ventas, yo soy de atención a clientes y el de marketing piensa también aislado. Y a veces alguien en alguna aerolínea me dice, no, pues es que ese es un problema de operaciones. Ah, eso fue un problema del check-in. Pues sí, pero tú contrataste con una aerolínea, no con el departamento de una aerolínea. Y entonces el Human Journey muestra el dolor, la insatisfacción que se genera en los modelos de atención. Y aquí surge un concepto que está muy ampliamente discutido en el libro de Human Journey, que es el Service Blueprint, que revela cuál es la estructura interna que lo genera. ¿Y esto a qué se refiere el Blueprint? El Blueprint es como ese programa de una canción que lo reconocemos en un pentagrama donde múltiples músicos orquestan el sonido de una canción, donde están perfectamente sincronizados y con un mismo ritmo. Pues lo mismo deberíamos de tener esas partituras dentro de las organizaciones para orquestar el modelo de servicio y atención y generar experiencias humanas, human journeys, donde hagamos ese recorrido de una manera memorable. Y bueno, algo que hay que reconocer es que la experiencia está fuera del organigrama, lamentablemente. Y esto sucede porque las áreas operan en silos. Y aquí es cuando tú o como los clientes pagan el precio de la descoordinación a la cual estamos expuestos por diseñar recorridos que están descoordinados. Y aquí la coordinación funcional nos ayuda a generar ese primer paso hasta llegar a la orquestación de valor. Y aquí es donde el verdadero rediseño transforma la arquitectura del negocio, además de los puntos de contacto. Es cierto que cada punto de contacto o de interacción donde se genera un momento de verdad debe guardar la suficiente agilidad, si un segundo más, si un segundo menos, y si en un segundo menos, que nos ayude a tener esto de manera completa. Y bueno, ¿qué es lo que sucede con frecuencia? Que los usuarios estamos expuestos a múltiples canales y con frecuencia en la tienda física tienen un modelo de atención que está desconectado de la tienda virtual. Y el modelo de atención por teléfono o puntos de interacción por WhatsApp o las apps pocas veces tienen que ver con un modelo integral perfectamente diseñado para poder tener una operación
de atención que pueda estar sincronizada y puedo pasar de un modelo a otro de atención y tener esa verdadera atención multicanal. Seguramente les ha ocurrido que cuando quieres resolver algo en un banco, te obligan a llamar por teléfono o ir a la sucursal para reemplazar el token de seguridad porque cambiaste el número de teléfono. Y esto sucede porque las áreas de tecnología generalmente están bajo un presupuesto y se quedan en la zona de confort. Esto es lo que acaba provocando este desgaste en los modelos de atención. El Customer Journey se pierde y, por supuesto, distante de ser una experiencia humana. Entonces, la inteligencia artificial del recorrido estático nos tenemos que transformar en un recorrido vivo, anticipando la fricción antes de que suceda, reducir el esfuerzo para facilitar mejor y también para vender más. El gran tema es que a veces nos quedamos con el ahorro por tener una facilidad y nos perdemos de la experiencia de vender más, vender mejor, incrementar los tickets de atención y los precios de los volúmenes de compra que acaban dañando una relación. Y la pregunta crítica aquí que se hace uno desde el Human Journey: ¿nuestra empresa facilita tu vida o te la complica? ¿Mi gobierno simplifica el trámite o te lo complica o te lo posterga? Fíjense cómo es increíble que el modelo de facturación que tenemos es en tiempo real y las transferencias electrónicas bajo el modelo del SPAY es en tiempo real, pero todo lo que hay alrededor toma mucho tiempo. ¿Y por qué sucede así? Por esa asimetría a la que yo hablo. Cuando a la empresa o a la institución le conviene, vuela. Pero si tengo que reconocerte un pago o quiero hacer un cambio, ahí voy haciendo contención. Y esto es parte de las cosas que nosotros debemos plantearnos como dilemas éticos, donde de la misma manera que utilizo una serie de infraestructuras, argumentos y procesos que me permiten engancharte como cliente, bueno, de la misma manera y bajo las mismas reglas, yo debería de poder cancelar y deshacerme de las transacciones. Esto nos lleva a un replanteamiento importante. Por eso es que hay tanta insatisfacción en los clientes. Y bueno, es importante dejar de remendar, dejar de parchar. Hay que rediseñar. El viaje humano es una ventaja competitiva. Lamentablemente, lo hemos olvidado. A la hora de que revisen el libro sobre Human Journey, hay un capítulo donde paso a paso les describo cuál es la secuencia ideal para revisar e implementarlo. Por temas de tiempo, el análisis y la perspectiva que hago aquí es netamente ejecutiva. Sin embargo, dentro del documento o incluso del GPT, pueden hacer esta serie de preguntas donde tú puedes invocar algunas ideas o dudas que tengas en este proceso de reconocer esta evolución del Customer Journey al Human Journey. La gran diferencia está en la percepción emocional y el cómo cuido los sentimientos y la atención de quien es mi cliente.
Bien, ahora pasemos a ver las 5 A's de Kotler. Las 5 A's son la columna vertebral del pensamiento de Kotler sobre cómo las personas se relacionan con las marcas en la era de la conectividad. ¿Esto me conviene? ¿Sí me sirve? ¿Es confiable? ¿Me alcanza? ¿Me lo entregarán a tiempo? ¿Y si algo sale mal? ¿Vale la pena el esfuerzo? Fíjense cómo son preguntas esenciales. Con las 5 A's vamos a pasar por 5 elementos que nos van a describir cómo el Human Journey debemos de ver. En la era de la conectividad, el activo más valioso de una marca dista de ser su presupuesto de comunicación. Por el contrario, es la calidad de la experiencia que produce, porque esa experiencia es la que sus clientes compartirán, amplificarán o cuestionarán en los espacios donde se toman las decisiones reales. Y esto es muy importante, porque por todos lados encontramos que te venden el diseño y la construcción de embudos para vender cuando los embudos están muertos. El sistema de las 5 A's de Kotler es un nuevo mapa estratégico para la era de la conectividad. Cuando Kotler inició el estudio de los puntos de interacción y las fórmulas para atender, la tecnología que ahora tenemos disponible aún estaba siendo desarrollada. Y esto nos trae un replanteamiento. En AIDA, en 1898, la influencia era vertical, el marco controla el mensaje, el fin único es la transacción. Esto en realidad era lo que existía en 1988. Aquí hay un error, les ofrezco una disculpa. Y dentro de las 5 A's vamos a ver una influencia horizontal, la comunidad valida la verdad y el fin estratégico es la recomendación. Es decir, a partir de una buena interacción y de una buena secuencia memorable, ¿cómo te convierto en una persona que me recomienda como organización y además defiende lo que estás haciendo comercialmente? En estos 5 pasos de las 5 A's viene primero la conciencia, aware, la atracción, el appeal, la indagación, la pregunta, ask, la cuarta es acción, act, y la quinta es la recomendación, advocate. O sea, ¿qué es lo que te hace a ti recomendarme producto de que he tenido 4 etapas previas donde he cumplido y te he llevado a un máximo nivel de emoción y satisfacción? Fíjense cómo esta secuela nos va a ayudar a diseccionar cómo dentro de una organización debemos actuar. Compartía yo con alguien esta mañana y me hablaba de las áreas comerciales y de vender. Y está bien. Sin embargo, cuando profundizamos utilizando los canales que crean estos puntos de interacción y esta secuencia de aware, appeal, ask, act y advocate, nos ayuda a crear una secuencia natural de conquista gradual, de la confianza y del resultado que tiene un consumidor inteligente. Esto es más que una secuencia de pasos, es un ecosistema vivo. Y esto nos permite a nosotros reconocer que si yo fallo en cualquiera de estos puntos,
puedo regresarme al final o simplemente ahuyentar al cliente para que se vaya a otro lugar. Y en la web, ¿qué hacemos? El descubrimiento pasivo o activo impulsado por el factor F. Es una métrica de instrumentación, alcance cualificado y top of mind real. En APIM es la batalla por el shortlist o la lista corta, un filtro funcional, emocional o identitario que nos permite crear una métrica de instrumentación y una tasa de consideración activa. Es ya que me conociste, ya sabes que existo, te he atraído o no conforme a las opciones que tengo disponibles. Esto nos lleva a un tercer brinco, que es donde el cliente hace preguntas y preguntas y preguntas. Es la etapa más subestimada. La asimetría de información se invierte. La validación entre pares y la pérdida de control de la narrativa. Aquí el cliente se pone a indagar con clientes previos, con amigos que utilizan la solución, y esto nos lleva a una métrica de instrumentación para identificar cuál es la tasa de abandono en el proceso de búsqueda. ¿Cuántas veces tú incluyes a una solución o a una propuesta y en el camino la desechas porque te proveen información incompleta, te impiden reconocer una calificación por otros usuarios, etcétera, etcétera? Este momento de verdad es donde se construye la confianza sobre un producto o un servicio a través de la opinión de terceros o eventualmente las respuestas que ofrece una página web o un medio de interacción con el cual tú estás generando esta interacción. A es la decisión. La transacción es solo un punto de inflexión. La verdadera prueba está en la primera experiencia y la disonancia post-compra. Aquí la métrica de instrumentación es la tasa de activación temprana. Cuando yo conozco una solución y rápidamente la pruebo y la compro, eso revela mucho de la preparación de una infraestructura. Esto es lo que ha vivido soluciones como en la adopción inicial de la inteligencia artificial, cuando OpenAI lanza su solución y rápidamente hay un crecimiento en la adopción de usuarios, pero a esa misma velocidad también se pierde por la misma deficiencia. Advocate está más allá de la satisfacción. Estoy tan satisfecho que me convierto en el motor de tu crecimiento. El cliente se convierte en un embajador más poderoso, con una credibilidad que ningún presupuesto puede comprar. Hace unos días escuchaba la entrevista de un expresidente de Tesla y decía: nuestro presupuesto de marketing para vender los primeros dos modelos de autos era cero. La gente creía, la gente por sí misma estaba convencida y venía a comprarnos los productos. Horacio Marchán y Alex Ruelas Gossi, un par de amigos mercadólogos fuera de serie, dicen: es vergonzoso salir a vender. Mejor construye las cosas también que vengan a comprarte. Cuando te vienen a comprar, la historia cambia. Y es muy probable porque estos que están llegando obedecen a recomendaciones de clientes que juegan el rol de advocate. Y entonces, con este cambio de infraestructura y de visión mental, podemos replantear
que vamos a crear un círculo infinito y virtuoso entre el aware y el advocate, pasando por diferentes momentos y etapas en procesos de renovación o adquirir productos adicionales. Seguramente alguno de ustedes es cliente de Apple desde un Shuffle y después de un iPhone y ha comprado varios iPhones y un día salió el iWatch y compró un iWatch, y eso es el ciclo virtuoso que ocurre en el crecimiento compuesto gracias a que el advocate de tus clientes actuales genera la web de tus clientes futuros. El costo de adquisición tiende a cero porque la credibilidad tiende al máximo. Imagínense cuando una tarjeta de crédito me llama y me dice: te doy 35,000 pesos y me consigues un cliente de este nivel y 50,000 de otro. Y eso significa que algo de magia se está perdiendo en esa tarjeta que tanto prestigio tiene. Cuando mi costo de adquisición tiende a cero, es que mis propios clientes se convierten en mi propia base de comercialización y preparan el aware para mis futuros clientes. Y hay dos conceptos más que se profundizan en el libro de las 5 A's. Uno es el Purchase Action Ratio. Es el aware convertido en acción. Mide tu eficiencia de conversión. ¿Cuánto trabajo hace tu marketing para convertir conciencia en compra? Lo ideal es que eso sea cero. Sin embargo, cuando tú estás teniendo una fuerte inversión para convertir en conciencia de compra, algo debemos de hacer. Y bueno, el Brand Advocacy Ratio es la evolución de aware a advocate. Es decir, todo el ciclo, cuánto se ejecuta y mide la salud estratégica a largo plazo. ¿Cuánto merece tu marca ser recomendada por la comunidad? Vean cómo estas dos métricas son muy importantes y complementan a otra serie de métricas que ya se vienen utilizando y que debemos de tener en cuenta como parte de este ejercicio de rediseñar nuestra propuesta de valor y las fórmulas que hemos decidido para interactuar y desarrollar esta relación de mediano y largo plazo con nuestros clientes. Y aquí vemos una matriz de par contra bar, donde observamos un crecimiento lineal en la par con baja bar y vemos un sistema saludable en donde un alto par y un alto bar nos ayudan a resolver. Aquí vamos a descubrir que es un motor de crecimiento autoalimentado por los propios clientes. Sin embargo, cuando estamos en bajo par y bajo bar, estamos en líos. Hay crisis, hay incoherencia total entre la promesa y la entrega que estamos haciendo. Y cuando tenemos un alto bar y un bajo par, estamos desconectados. Los fans que no pueden comprar están desconectados. Hay una brecha entre el deseo y la actuación. Y entonces, cuando jugamos con estos elementos, podemos construir un rediseño a partir de cada punto de interacción, a cada punto de esta secuencia en la que vivimos el aware. Muchas veces las organizaciones, aún sin actuar, el cliente ya está en un proceso de aware, cuando en los modelos tradicionales reconocemos esto a partir de un proceso de identificación y creación de un embudo.
Sin embargo, los clientes, al vivir inmensos en un mercado, están siendo sensibles por apreciar tu producto o servicio en acción en algún punto antes de interesarse en ti. Y esto nos lleva a varios elementos en los ciclos donde suceden las compras. El doorknob es una compra rápida impulsada por hábito, con un ask mínimo, consumo masivo, y esto entra mucho en el sector del retail. Luego, el doorknob es como cuando llegaban los vendedores casa por casa y nos vendían una aspiradora o una enciclopedia hace unos cuantos años. El goldfish implica alta curiosidad, múltiples actores, un ask extremo, muchas preguntas y un proceso prolongado, y que esto ocurre generalmente en procesos entre negocios o productos o servicios complejos. Bueno, el trumpet, afinidad emocional profunda, el advocate masivo sin necesidad de compra, marcas de culto. Hay personas que compran motocicletas como un culto, en el caso de las Harley Davidson. Y así vamos a encontrar productos que se compran más por una religión. Y el clásico Golden, una evolución estructurada, la coherencia en cada etapa es crítica. Y esto generalmente puede ocurrir en bienes durables, productos que se compran para ser utilizados por mucho tiempo, como electrodomésticos, lavadoras, un auto y otras cosas más. Como podemos ver, necesitamos hacer un diagnóstico de las brechas. La pérdida de capital, en el caso de esta secuencia, no ocurre dentro de las brechas, ocurre en las transiciones de las brechas. Entonces hay que determinar qué es lo que está impidiendo que un cliente pase de un B1 a un B2, B3, B4, B5. Y estas brechas se convierten en los inhibidores de dar el siguiente paso. Esto es un poco equivalente como al modelo transteórico de cambio, donde paso de precontemplación a contemplación, a evaluación, decisión o abortar el uso de una solución. Aquí es muy parecido, y donde vamos a encontrar que esa disonancia entre el ACT y el advocate, el B4, crea disonancia en la primera experiencia post-compra. Me cuesta mucho trabajo. Algún día me regalaron una cafetera en Navidad y pues yo decidí estrenarla, y es frustrante que la cafetera falle en el momento de la inauguración. Y lo que es triplemente frustrante es que al día siguiente fui a intentar devolverla. La vendedora me atiende amablemente, busca opciones, no las encuentra, y luego llega la gerente de la tienda y le dice que ¿por qué está aceptando la devolución? Y la verdad es que la dejé llegar lejos. Después le dije, mira, probablemente no sabes con quién estás hablando, pero yo colaboré en esta organización y te puedo asegurar que tu presidente y director general no aceptan esta forma en cómo tú estás atendiendo. Y lo peor es que regañes a tu colaborador delante de mí cuando ha hecho un gran trabajo intentando recuperarme e intentando buscar una opción. Y entonces vamos a encontrar que esa experiencia de uso inicial debe de ser mágica. Cuando tú compras un mueble en IKEA que viene sin armar, pues te tienen que entregar la cantidad de tornillos exactos, pero además te entregan un aparato para ayudarte a armarla, además de los planos.
Porque imagínate que tú quieres armar esa recámara y no tienes el destornillador o el aparato necesario para hacer el armado. Y entonces estas brechas se convierten como parte de ese ejercicio de encantamiento y solución. Y entonces, en vez de hablar de marketing, ventas y servicio, tenemos que hablar de una unidad integrada que maneje el Human Journey. Un diseño corporativo tradicional está fragmentada la experiencia, el marketing gestiona el aware, ventas el ask y servicio el act y el advocate, cuando en realidad debe estar orquestado por un equipo que solo da un recorrido indivisible con una solución que exige una gobernanza centralizada y métricas compartidas entre todas las unidades. Y esto cambia las reglas. Bajo esta idea del consumidor inteligente, las 5 A's distan de ser fórmulas para la manipulación. Por el contrario, convergen con el Human Journey. Y el objetivo directivo es reducir la fricción, respetar profundamente tu tiempo y entregar experiencias que dignifican y merecen ser compartidas. Oiga bien, dignifican y merecen ser compartidas. Pero, ¿qué sucede hoy en día? Hoy en día con las redes sociales tenemos demasiados influencers pagados que nunca han usado los productos y que solo hacen una forma barata de promoción porque han encontrado las marcas que esa es una fórmula de exposición low cost, y esto daña mucho las experiencias porque lejos de estar usando un cliente que tiene experiencia y valor, pues vamos a ver que ese influencer simultáneamente promociona no sé cuántas marcas y se vuelve algo que pierde credibilidad. Nosotros debemos de buscar opiniones de clientes reales, satisfechos y convencidos de lo que estamos usando. Algún día me recomendaron un hotel en Hawái y la verdad es que el hotel estaba bueno, pero si te ponías a fijar, encontrabas detalles. Y una cosa que yo le pregunto a la persona que me lo recomendó en la agencia de viajes, le digo, ¿tú conoces el hotel? Me dijo, no. ¿Has visto los reviews? No. Le digo, pues primero revisa. Yo sé que a las agencias de viajes las invitan a conocer las propiedades. Y entonces necesitamos valorar esto. Claro, esto les digo que sucedió antes de que existieran estas herramientas como TripAdvisor y estas otras cosas más. Nosotros debemos de tener clientes que nos defiendan, pero que sean clientes que han probado las experiencias, incluso la de devolver o cancelar un servicio. Y bueno, aquí hay un mandato ejecutivo. Elevar las 5 A's de una táctica departamental de marketing a una lente directiva central, integradora. Alinear la inversión organizacional para cerrar brechas sistémicas y así evitar financiar silos aislados, que es lo que hoy frecuentemente nos está sucediendo. Medir el desempeño de toda empresa a través del PAR, es decir, lo que conviertes, y el VAR, lo que generas a futuro. Esto es mandatorio. Desafortunadamente, pocas organizaciones tienen estas métricas
en su modelo de vida. El PAR mide lo que tu empresa convierte, el PAR mide lo que tu empresa merece. ¿Qué es lo que estás construyendo? Y esta es una de las reflexiones más importantes. Les invito a leer los dos libros. Son largos, dejaron de ser microlibros, pero son tantos los conceptos que debemos de reconocer que nos permitan profundizar con mayor nivel en estos dos conceptos de Human Journey y las 5 A's de Kotler. Muy bien, vamos a pasar. Prompts de negocios. Muy bien. Aprovechando el marco conceptual del Business Model Canvas y los frameworks correspondientes, definimos un GEM de Gemini y un GPT de ChatGPT para poner en práctica lo aprendido. Para este ejercicio preparé, igual que en las sesiones pasadas, un manejo de los análisis de Tesla. Déjenme abrir los documentos, por favor. Y quiero que, por favor, lo revisen con profundidad. Están publicados en la plataforma, donde van a alcanzar a descubrir que dentro de estos ejercicios vamos a ver cada vez más diferencias entre un GPT y un GEM. Voy a ver primero, en este caso, el análisis de canales de un GEM. Ya lo abrí. Ahora lo voy a compartir. ¿Ahí lo están viendo? Creo que sí. Bien, ¿qué fue lo que hice yo para construir estos GEM y GPT? Lo que hice fue subir los dos libros como documentos de conocimiento en ambos elementos, tanto en GEMS como en GPTs. Después le dije un prompt donde le digo, usando los criterios de orquestación de valor de Alejandro Ruelas Gossi y con la visión minimalista de negocios de Steve Jobs, ayúdame a reconocer todos los elementos que sirven para comprender y analizar la vida de una compañía bajo el esquema de las 5A de Kotler y bajo el Human Journey. Es el resultado de un GEM. Ya que yo invoco el GEM, le digo, ayúdame a analizar los canales que tiene Tesla, define a detalle su Human Journey y sus 5A de Kotler. Y entonces yo le pedí que fuera con un rigor doctoral y bajo una visión de orquestación de Ruelas Gossi, la sensibilidad de Kotler y el minimalismo de Jobs. Y me da el resultado. Dice el marco estratégico, la orquestación de Tesla. Dice, desde la óptica de Ruelas Gossi, Tesla no vende automóviles, orquesta un ecosistema de energía y movilidad sustentable. Su minimalismo se refleja en la eliminación de intermediarios concesionarios, permitiendo un control total de la experiencia y una sensibilidad de Kotler que transforma al cliente. Fíjense bien,
en un militante de la marca. Y entonces viene las 5 A's, el descubrimiento, el aware. Tesla utiliza el modelo de cero gasto en publicidad tradicional. El descubrimiento ocurre a través de las relaciones públicas, las relaciones de Elon Musk y crucialmente el avistamiento de los vehículos y cargadores en el mundo físico. Elon Musk atiende a todas las entrevistas personalmente, porque es un showman y es parte del modelo de mercadeo sin inversión en publicidad tradicional. El appeal, la atracción, el interés identitario y emocional. La marca apela a la aspiración de un futuro sostenible y la superioridad tecnológica. Minimalismo y software. Ask investigación. Esta es la etapa más crítica en categoría de alta implicación para la industria automotriz. El canal principal es el sitio web de Tesla y los foros de la comunidad. Las personas investigan autonomía, red de carga y actualizaciones de software. ACT, la acción de compra. Tesla redefine el ACT mediante la omnicanalidad real. La compra se realiza en línea o mediante la aplicación o en un showroom, en un centro comercial, en un local como esos donde venden ropa, distante de esas grandes concesionarias automotrices, eliminando la fricción de la negociación de precios, un pain point histórico en la industria. Y el advocate, la recomendación, Brand Advocacy Ratio de Tesla es de los más altos en la industria. Y el producto mismo a través de actualizaciones over the air, mejorando el tiempo, que mejora con el tiempo, lo que genera una recomendación orgánica y poderosa. Y bueno, revisemos el Human Journey. Antes de la decisión, el despertar de la conciencia, contexto de vida. La persona busca alinearse con valores de innovación y ecología o resolver la ansiedad por el costo de la gasolina. El touch point, redes sociales, avistamiento de superchargers. No solo es ver un cargador, es ver la infraestructura de libertad, donde cada vez más hay supercargadores o incluso tú puedes tener uno en tu casa, ¿no? Y esto trae durante la decisión y la transacción mucha fluidez, la configuración del vehículo en un sentimiento de control y simplicidad, el minimalismo de Jobs aplicado al proceso de venta. Lo que se elimina es tan importante como lo que se deja. En esta entrevista que escuché del expresidente de Tesla, decía, hay que quitarle todo al auto por lo que un cliente no paga. Y el cliente no paga por un manual, por una actualización. Entonces, mientras menos haga uso de esos recursos, menos necesito yo invertir en ellos. Canal híbrido, los showrooms en centros comerciales no son concesionarios de venta, son centros de experiencia donde la persona toca, siente el producto y decide desde su propio dispositivo personal, donde configura si quieres un Tesla de 2 o 4 motores, quieres con qué colores, con qué funciones, quieres con la autoconducción o no, quieres que tenga el seguro incluido, etcétera, etcétera, etcétera. Después de la decisión, el vínculo continuo, la entrega, un momento de alta carga emocional, un pico de memoria. Todavía yo tengo en mente cuando mi hija compró su primer auto, una camioneta Escape, y ya que la vendedora se la enseña, le dice, oye, yo sé que tú eres triatleta y necesitas una cajuela grande para subir tu bicicleta o la pones en el techo.
Le dice, ¿quieres ver la cajuela? Y vamos a ver la cajuela todos. Y cuando abre la cajuela, un pastel de regalo. Inolvidable el momento. Y entonces nosotros tenemos que aprender a construir que después de la decisión tenemos que colocar altas dosis de emoción. El uso diario del automóvil se convierte en un dispositivo conectado. Mi hija vino hace unos minutos y me dice, oye, pa, ¿me prestas tu carro? Es que el mío ya no trae mucha batería. Y entonces le digo, sí, está bien, toma las llaves. Dice, no, tengo el app. Y entonces configuro que estoy en tu carro y con el teléfono celular en el espejo abro el auto y con eso lo enciendo. Cuando te regrese tu auto, configuro el mío como si fuera a cambiar de dispositivo y abre su auto. Yo les digo, eso es parte de la magia. Claro, es un BYD, no es un Tesla, tampoco es un auto de alta gama, pero tiene una serie de prestaciones que son altamente sorprendentes. Y bueno, esto es parte de los ejercicios que uno hace, ¿no? Y bueno, la aplicación móvil permite agendar mantenimiento sin interacción humana innecesaria, reduciendo el customer effort. Tuve un incidente, venía yo manejando, el camión que venía adelante de mí, se le cayeron unos ladrillos y despedacé la fascia del auto. Llamé a la agencia, me dijeron, ven, lo revisamos. Me dijeron, deja pagada la refacción y la pagué, un costo muy accesible. Y me dijeron, en 10 días está la pieza aquí. Me llamaron 2 días antes, ya va a llegar la pieza, trae el auto. Les dije, quiero dejarlo a las 7:30 de la mañana. Llegué y dejé el auto y le dije, mañana vengo por el carro. Dice, no señor, su auto está en 2 horas. Las piezas del auto están hechas para cambiarlas rápidamente. Así que si quieren quedarse sentado tomando café, o lo mando en un auto de aquí de la compañía a su casa o a su oficina y vienen 2 horas por su auto que ya va a estar listo. Cuando tú encuentras esas ideas, lo que estás viendo es una experiencia de postventa mágica. Y claro, no estoy hablando de Tesla, estoy hablando de BYD, el fabricante más importante en el mundo de autos eléctricos. Y en esta historia de la entrevista del presidente de Tesla, pues resulta que salió de Tesla para trabajar en General Motors. Imagínense todo el know-how que compraron de manera gratuita. Y en la entrevista nos decía que los autos de General Motors ya rebasaron en funcionalidad a los Tesla. Sin embargo, todavía no tienen esa magia y ese sex appeal que tienen los autos de Tesla. Y entonces, este es el ejercicio revisando el gen de Tesla. Pero yo les invito a revisar el GPT de Tesla y van a ver otro análisis con otras vistas y otras variables. Y como siempre, antes de usarlo en ustedes, me gustaría que lo practiquen el GPT y el GEM con organizaciones que ustedes admiren o que ustedes les incomoden. Descubran de ambos mundos por qué unos son exitosos y por qué otros dejan de serlo. Y esto les va a dar una visión mucho más periférica de cómo ir construyendo estas perspectivas de diseño pensando en el Human Journey y en las 5 A's de Kotler. Después, bajemos el ejercicio a organizaciones nacionales o dentro de mi esfera de competencia.
para posteriormente hacer análisis más estrechos dentro de este contexto que cada uno viene. Me anticipo a la pregunta de Benjamín. Mi querido Ben, siempre los datos que tengamos disponibles nuestros o de terceros van a jugar de manera crítica en el análisis de los resultados. Pero es factible que ustedes le puedan compartir al GPT y al GEM su página web y le pregunten qué tan fácil de usar es. También le pueden compartir brochures, también le pueden compartir sus documentos de negocio, sus apps y todos los elementos para que puedan tener una calificación de todo esto. Voy a regresar a la presentación y pasaremos a las preguntas y respuestas. Bueno, Aprovechando los agentes GPTs y prompts que te proporcionamos en Retailing University son tan solo una guía para detonar ideas, provocar tu curiosidad y despertar tus reflexiones. Es posible que sus respuestas puedan contener datos e información errónea, por lo cual te sugerimos validar los mismos. Gracias anticipadas por tus propuestas para mejorar sus contenidos. Bienvenidas tus sugerencias. Orquestación de valor con IA. Dejamos una época de cambios por un cambio de época. Recuerda que tenemos una cita en el futuro. A nombre de Retailing University, agradecemos tu participación en esta sesión. pues muy bien, pasamos a las preguntas. Hoy los tenía muy calladitos, los silencié con anticipación y ahora pues les voy a ceder la palabra para que me puedan preguntar todo lo que les he provocado con esta presentación. Ya están habilitados todos para poder preguntar. Ya. ¿Quién se apunta? Bien, bien. Fíjate que yo creo que esta ha sido de la sesión en la que más me ha puesto a reflexionar de cómo toda la organización tiene que luchar por esa experiencia del cliente. Entonces tú decías, bueno, esto no le corresponde a esta área, le corresponde a otra. Y es trabajar exactamente en cómo lograr que todas las áreas, sin distinción, logren tener para el cliente esa experiencia. Y yo creo que ahí, pues hay mucho que hacer. Yo me quedo con ese mensaje de que todas las áreas tienen que estar conscientes de esa situación, ¿sí? Muy bien, Ben. Muchas gracias. Y la verdad es que esa es parte de la orquestación del valor. Tradicionalmente me decía alguien, no, es que yo analizo con inteligencia artificial el área de ventas, los marketing y sus promociones por otro, operaciones por otro lado. Y la verdad es que esto es un handshake entre todas las áreas. Ahorita mientras te escuchaba hablar, me imaginaba un basquetbolista que toma la bola de un rebote y la va pasando uno a otro compañero hasta que anota. Es un ejercicio de sincronización que demanda una alta interconexión entre las áreas. Gracias, Ben. ¿Quién tiene más preguntas? Yo, no tanto pregunta, sino comentario. Eh,
Estoy en un proceso de comprar un terreno y me buscaron para cambiarme de fraccionamiento y me dieron sus argumentos, ventajas, desventajas. Total que nos convencieron. Eso implicaba que el terreno nos lo pueden entregar más rápido, lo cual nos da ciertos beneficios, etcétera, ¿no? Y estábamos en el proceso de firmar el nuevo contrato, de ratificar el cambio. Y en ese inter me hablan por teléfono de la misma empresa, pero de otra oficina en otra ciudad. Y me dicen, señor Roberto, eh, estamos muy contentos con su puntualidad de sus pagos y todo lo demás. Queremos ofrecerles el servicio de construir su casa. Y me dice el terreno y el número de terrenos, ¿sí? Le digo, oye, ¿estás segura que quieres oír mi respuesta? Porque va a estar fuerte. No, ¿por qué me dice eso? Que no sé cuánto. Le digo, un compañero tuyo anduvo como 3 semanas detrás de mí para convencerme de cambiarme de fraccionamiento. No puedo creer que en su sistema no tengan una alerta que diga Roberto Bonilla, cambio de terreno de tal fraccionamiento a tal fraccionamiento. O sea, y hoy fuimos a firmar y les dije, oye, quedaste que me ibas a renovar la carta donde dice que sí puedo poner tiny houses ahí. No, es que eso es allá con postventa. Y mi hija le dice, mi hija que está como copropietaria le dice, entonces nosotros tenemos que andar recorriendo las oficinas para toda la información que nos tienes que entregar. Y él me prometió cuando me convenció, le dijo, no, sí, le vamos a dar su carta y le vamos a dar esto y aquello. Total que no pudimos cerrar el trámite y tenemos que regresar de nuevo, etcétera, etcétera. Pero es lo que tú dices, una desincronización y se nota que no hay un sistema único, no hay una fuente de información única o una verdad única, como también se maneja en algunas empresas, ¿no? De acuerdo, Roberto. Y este es el pan nuestro de cada día de muchísimas organizaciones. Uno por la propia infraestructura tecnológica y otra por que muchas veces yo encuentro que hay subcontrataciones en este tipo de tareas. Ujú, O sea, no son colaboradores de tiempo completo en alguno de estos procesos ujú. y entonces las herramientas que tienen están operando en silos, lamentablemente. Pero fíjense cómo aquí el mensaje es este. No necesitamos inteligencia artificial para resolver primero esto. Claro. Otra de las cosas que decía el presidente de Tesla, dice, teníamos los primeros dos autos y estábamos trabajando en el modelo 3. Y Elon dijo, va a ser la fábrica más automatizada del planeta. Y era una fábrica que estaba también diseñada usando digital twins y todo eso. Pero a la hora que la llevaron a la realidad, entre máquina y máquina, parecía como un submarino. No había espacio para que pasara un humano para darle mantenimiento. Dice, esa fábrica nunca produjo un solo carro de lo mal que estaba hecha. Dice, Ujú. desde antes ya teníamos una lección. Nunca automatices sin haber probado todo manualmente muchas veces. Ya que hiciste las cosas manualmente muchas veces y que reconoces el proceso, su optimización y que le quitaste todas las cosas por las cuales el cliente no paga, ahora sí, ponte a automatizarla. Pero nos contaba una anécdota. Dice, estábamos revisando la batería del modelo 3 y había una pieza que protegía las baterías y que tras 3 semanas de revisión se doblaba, fallaba. Elon Musk hacía mucha burla con eso y hasta que alguien dice, volteó para arriba y dijo, ¿y quién generó la especificación de esta pieza, no? Y fueron y dijeron, no, pues los de las baterías. No, nosotros no fuimos, son los que diseñan el auto, fueron con los que diseñan el auto. Bueno, hicieron toda una investigación para encontrar quién había diseñado las especificaciones. Y resultó ser una becaria
que tenía meses sin trabajar en la compañía. Y entonces es como la historia aquella de la hija que le pide la receta a la mamá para hacer una pierna de cerdo al horno, ¿no? Y Sí. entonces empieza la receta cortándole las puntas, ¿no? Le dice, oye mamá, ¿por qué le quitas las puntas? Dice, pues no sé, deja preguntarle a tu abuela. Le preguntan a la abuela. Dice, no, mijita, lo que pasa es que en aquella época los hornos eran tan chicos que había que cortarle las puntas y ahorita ya no hay que cortárselas, ¿no? Pero era parte de la receta, ¿no? Y eso pasa muchas veces en las organizaciones porque carecemos de esa ceguera de probar y verificar lo que tenemos y de esa perseverancia ruda de Elon Musk de, oye, ¿qué más le podemos quitar? ¿Qué más podemos eliminar física o de un proceso? Pero gracias por el ejemplo, Roberto. ¿Alguien más tiene un comentario? Sí, hola Moy, hola a todos. Hola. Oye, fíjate que me quedo pensando en primera instancia cuando estabas describiendo la experiencia que tuvo tu hija cuando le estaban vendiendo esta camioneta. Me hizo recordar un libro de Jan Carlson y se llama El momento de la verdad. Y tiene que ver precisamente con la generación de cuántos momentos de la verdad. El momento de la verdad es cuando vas más allá de lo que el cliente está esperando. O sea, ¿quién se va a imaginar que te va a ofrecer un pastel este santo vendedor, ¿no? Bien, eso como un elemento adicional de algo que vale la pena seguramente leer. Es un libro muy pequeño, tendrá alrededor de unas 85, 90 páginas, te lo puedes aventar rápidamente. Pero describe mucho, hace una anécdota inclusive, no lo voy a contar porque efectivamente puede tardar un poquito de tiempo y quiero ir al siguiente tema. Por el otro lado, yo creo que en México, y yo creo que no en México, estaba escuchándote este testimonio de esta propia fabricante de automóviles y pareciera que aún en las internacionales o en las mexicanas hay un común denominador que tiene que ver con, uno, la gran desconexión que hay a veces entre las diferentes posiciones y por el otro lado, las diferentes culturas que tenemos acerca de lo que es la misión de servir dentro de una organización. Me explico. Cuando tú te encuentras una respuesta entre diferentes departamentos que están construidos porque inclusive me ha tocado empresas en donde prefieren que un área no hable con otra porque hay que mantener cierta privacidad de algunos datos para que no tenga el conocimiento pleno, digamos, la organización. Y a veces hasta favorecen la creación de esos hilos de poder. Primero, son hilos de poder y la otra, son hilos que están totalmente desconectados y por supuesto, no permiten que la información fluya de manera natural y por supuesto el resultado total frente al cliente pues sea totalmente diferente la respuesta que vas a obtener por cada uno de las personas que están interactuando. Y finalmente el otro factor, decía yo, la manera en que tal vez tú, Benjamín y cualquiera de los que estamos aquí, pues a lo mejor tenemos como concepto de lo que significa servicio, ¿no? ¿Qué significa servir? Y finalmente la conciencia de saber, de darme cuenta que me doy cuenta que no es un puesto de trabajo lo que estoy ocupando, sino va más allá. Eh, Ese puesto de trabajo fue creado para que el dueño o los dueños de la empresa eh, casi nosotros operemos como un reflejo de lo que es su cultura y su valor. Y muchas veces no ocurre. Y a veces te encuentras hasta en fricciones internas dentro de las propias compañías, en donde a lo mejor hasta deporte nacional es el cómo, pues, cómo hago quedar mal a un compañero y así no la llevamos. O sea, digo, eso es un tema de cultura
que de verdad, dentro de las propias organizaciones, para crear todos estos momentos de experiencias únicas y de gratos sabores de boca por parte de los clientes es muy difícil. Y voy a concluir con una anécdota, no sé si la llegué a contar alguna vez, pero estando en una compañía que se dedicaba al tema de copiadoras, se llamaba Icon de México. En alguna ocasión estaba en una convención los de ventas y los de mantenimiento y me llama la secretaria y me dice, oiga, pues aquí tenemos una persona, un par de personas aquí al frente, indicándome que pues, tienen un problema. Digo, pues mire, tómele los datos, ¿verdad? Esta chica me llama porque pues no había nadie más dentro de la propia empresa, pues. Y me dice, no, me dice que no se van si no lo atienden. Ah, caray, dije, este es un tema ya diferente. A ver, pues hágamelo pasar. Y bueno, todo ocurrió pues en un par de orientales, entre su inglés oriental y mi inglés acá mexicano, pues finalmente pudimos entendernos de qué se trataba. Y era muy simple. Soy una escuela, a las 2 de la tarde tengo que imprimir los exámenes para mis alumnos. Ustedes se comprometieron a pasar hace 2 semanas, no ha ido nadie a atender este tema. Por fortuna, había una guardia de servicio y le digo, pues un momento, fui con él. Dijo, oye, fíjate que tengo un par de clientes y tienen esta bronca. A ver, déjame checar. Y hablaron a alguna gente de servicios de los operativos y efectivamente había una persona cerca de Ciudad Granja, que es donde estaban ellos. Y finalmente me dice, sí, ¿a qué horas pueden ir? A tal hora. Oye, pues pásame el teléfono de la persona que está a cargo de esto. Bueno, muy bien. Ya me venía y dije, caray, esta persona pues está molesta. Llegué con la gente de marketing y le dije, oye, ¿qué tienes como para atención a clientes o algunas cosas? Y me dio una cajita muy bonita y otro souvenir, creo que era algo así como un vaso o algo así. Total, eran 2 personas, pues llegué y le dije, mire, van a ir tal persona, aquí está su teléfono, aquí está mi teléfono, en caso de que este señor no vaya, me va a avisar para que yo en su momento pues pueda, pues ahora sí cumplir esa promesa de empresa, pues. Y ya, dice, ok, de acuerdo. Y pues para subsanar un poquito el mal momento que le hemos ocasionado, pues mire, aquí tiene esta cajita, la toma el señor. Y la señora pues toma el souvenir y también pues lo agradece y estaba platicando yo en eso mientras observo al señor. Y el señor, así como un niño con un juguete, empieza como a abrirlo y como a descubrir qué es lo que hay adentro. Y para fortuna saca una taza preciosa, la hija de la guayaba, y tuvo un impacto tremendo. Yo todo esto le llamo creación de valor dentro de una empresa que puede tender o por lo menos contribuir. Y más de algún compañero me preguntó, bueno, pero ¿por qué tú hiciste eso? Pues tú estás en finanzas, pues ¿qué tiene que hacer? Digo, mira, yo creo que este tema es cómo podemos contribuir, pues, de alguna manera. Este tipo de situaciones me pasaron en 2 o 3 empresas con diferentes circunstancias, pues. Pero lo que quiero decirte es, a veces dentro de las propias organizaciones, lo que tú describías en alguna parte de tu conferencia era, pues es muy diferente la manera que tenemos cuando estamos de frente al cliente a cuando ya está en una labor ya de postventa o en una labor de servicio. Y cómo puede esa misma experiencia que tuvo al comprar, pues no tan solo sea similar en su forma de realizar, sino a lo mejor pueda ser inclusive mejorada. Entonces, mucho tiene que ver con el desarrollo también de los personajes que estén interviniendo en este proceso. Y por el otro lado, pues, cuando tú hablabas de pues, una línea continua en todo lo que esté, pues, ¿cómo te diré? Una sintonía en el servicio que estamos ofreciendo, en el producto que estamos ofreciendo, en nuestro servicio como empleados de una empresa, pues definitivamente es todo un reto. Y más en la empresa mexicana, digo, si las empresas transnacionales tienen su problemática, ya me imagino la cultura, bueno, inclusive la cultura americana, pues es mucho más personalizada,
voy primero yo, después yo y todo yo, ¿no? Entonces, el tema aquí en México, pues hay otro tipo de cultura también en donde, pues a lo mejor el culpable es otro. Yo no soy responsable de lo que está ocurriendo ni en mi empresa, ni en el país, ni en mi ciudad. O sea, no, este fue culpa del anterior, ¿verdad? Cuando lo primero que debemos reconocer que tenemos un problema, pues es darme cuenta que me doy cuenta, ¿verdad? Pero no con cinismo también, porque también podría ser que sí me doy cuenta que me doy cuenta, pero además lo utilizo para hacerlo con cinismo. Pero bueno, me extendí en mi comentario hoy, pero por ahí van mis Gracias, reflexiones. Luciano. La realidad es que tu aportación es muy importante porque mi mayor aprendizaje es que ante todo está la actitud que la tecnología. Ante todo está la calidad humana tuya, que utilices la herramienta más sofisticada. Y entonces, en este planteamiento de orquestación de valor, lejos de decir yo que hay que automatizar con chatbots y todas estas cosas y un correo que te conteste automático, primero hay que entender cuál es la experiencia que estoy yo provocando y tratar de detonar que resuelva la fricción antes de que esta ocurra. En el caso de la camioneta de mi hija, después de que me apantalló, le dije, oye, ¿y tú lo compraste o qué? Dice, no, dice, venga para acá. Me llevó un refrigerador lleno de pasteles por los carros que iban a entregar en el día. Era parte del método de trabajo de la vida de la compañía. En Brasil, en la antigua TAM, que ahora está fusionada con la TAM, el Día de las Madres, pues me tocó volar varias veces con ellos y decían, como hoy es el Día de la Madre, tú no puedes llegar a casa sin un presente. Y entonces, en una bolsa ponían una fichita con todos los pasajeros que venían a bordo. El 1A, 2A, 3A, 4A y todo el vuelo, ¿no? Y entonces la primera fichita, un horno de microondas. La segunda, una lavadora. Y dices, pues es parte de la experiencia, ¿no? O la otra es, ¿se imaginan en un vuelo de ejecutivos volando de Ribeirão Preto a Sao Paulo, donde es media tarde, Muy buenos no días hay a todos, comida gracias por adicional, estar. y lo que hacemos es recibir paletas heladas para tomártela en el vuelo y te dan algo para que no te ensucie la corbata, ¿no? O sea, son de esas Muy buenos sorpresas días a todos, gracias por estar con Coparmex, que nos solamente por el ayudan. tema de León. Pero bueno, pues muchas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Pues si no hay preguntas, les agradezco mucho. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana también tenemos un tema muy apasionante. Y recuerden, tenemos una cita en el futuro. Hasta pronto. Hasta pronto, Boy. Muchas Hasta gracias. pronto, gracias. Hasta luego, Benjamín.